Iniciamos la clase de este día, martes 21 de septiembre del 2021, la clase de introducción al estudio del derecho. Antes de todo, empiezo a manifestarles, ¿verdad? Algunos avisos. En primer lugar, recordarles que el laboratorio está asignado para este jueves, el segundo laboratorio de la materia está asignado para este día, próximo jueves 23 de septiembre del 2021, ¿verdad? Decirles nuevamente, insistirle que eh, ese examen va a estar, ¿verdad? En lo concerniente a todo lo que hemos visto de la clase, ¿verdad? Eh, Hasta este momento va a ser la misma modalidad, se lo vuelvo a reiterar, la misma modalidad que estuvo en la anterior sesión, que va a ser en la plataforma dentro de 24 horas. Ustedes eligen la hora que mejor les parezcan, lo hacen y luego pues vuelven a, eh, lo realizan, ¿verdad? Entonces, ahí está el libro, como siempre les he dicho, el libro que les he compartido, ¿verdad? De introducción al estudio del derecho, es lo que se está impartiendo en la clase, ¿verdad? Las diapositivas también, esta última se la voy a poner y la anterior, ¿verdad? Para que ya estén actualizados ustedes y logren hacer ese laboratorio, ¿verdad? Eso es lo único. Insistirles nuevamente que las clases deben de estar ingresando todos ustedes porque yo estoy pasando una lista de todos los alumnos que ingresan a la clase y es como les dije en la primera clase, eso es, si ustedes no entran, ¿verdad? Van a perder puntos en el sentido de que la universidad pues no les va a hacer, no les va a tomar, ¿verdad? Porque la universidad ha establecido que deben de estar ustedes en clase, ¿verdad? Lo ideal es eso, estar en clase. A mí no me gusta estarlo repitiendo, sé que son profesionales ya eh, adultos, saben perfectamente que deben de estar en la clase, que deben participar, ¿verdad? Y entonces ya no tengo por qué estarlos diciéndole a ustedes, pero se los reitero, ¿verdad? No quiero tampoco que salgan mal, eso es lo único. Hasta aquí, pues, si no hay más preguntas, ya con lo de laboratorio y todo, pues, iniciamos con el tema que son a ser las disciplinas jurídicas. No hay ninguna pregunta hasta el momento, sino pues inicio con la clase. Licenciado, vendría entonces para el laboratorio es de estudiar el capítulo 7 y 8. Sí, y creo que nos quedamos en uno anterior. Si no, y les voy a poner las indicaciones. No recuerdo anteriormente dónde nos quedamos, pues, por el momento, pero sí se los Ok, voy a poner ahí en el laboratorio, así como se acuerdan las indicaciones como aparecen en la anterior sesión, ¿verdad? Entonces sí, ahí se les pone de dónde viene y todo para que ustedes, pues, verifiquen esa situación, ¿verdad? ok, No recuerdo ahorita, pero sí, si no, lo voy a poner, porque si no, el mismo se lo voy a pasar por el chat o en la misma plataforma. Pero insistirle que entren a la plataforma y lo hagan, ¿verdad? Porque ahí queda todo, digamos, huellas de lo que ustedes hacen y que la universidad quiere que se haga, ¿verdad? O que se establezca por parte de ustedes, ¿verdad? Nada más eso. ok, muchas gracias. Bueno, buenas noches, William Nolasco. ¿Me logra ver y escuchar? William Nolasco. William Nolasco. Buenas noches, Juan José González Enríquez. ¿Me logra ver y escuchar? Juan José González, ¿me están escuchando? Parto de la idea que ustedes están escuchando la clase, ¿verdad? Juan José Sí, yo y, sí lo y escucho. Will. ¿Perdón? ¿Se escucha, Juan José? Sí, licenciado, le escucho. Ok. William Nolasco. Sí, licenciado, le escucho, le escucho. Ok. Bueno.
como nos quedamos en la clase anterior en el capítulo 9, ¿verdad? De las disciplinas jurídicas especiales y disciplinas jurídicas auxiliares siempre en el mismo libro de Introducción al Estudio del Derecho, ¿verdad? De Eduardo García Maínez, que está en la plataforma. Decirles que ahí está, pues para que también tomarlo en cuenta, ¿verdad? Sobre todo para los alumnos que están retomando, reforzándose para esta misma materia. Ahora bien, decirles, pues cuando hablo de las disciplinas jurídicas especiales, pues la distinción en sí que hay entre derecho privado y derecho público es el eje en torno al cual gira la jurisprudencia técnica, ¿va? En su aspecto sistemático, así como tal cual ustedes lo ven en la diapositiva. Partimos de la idea que las disciplinas jurídicas, ¿verdad? Hay disciplinas jurídicas especiales y disciplinas jurídicas auxiliares. Dentro de estas disciplinas jurídicas nacionales o internas, como muy bien lo ven acá, está el derecho público y el derecho privado, ¿verdad? Dentro de esa, bueno, cada una de las dos grandes ramas que se dividen en esas disciplinas a las que suelen darse el nombre de especiales, ¿verdad? De acuerdo a la clasificación generalmente aceptada y que pertenece ¿verdad? Al derecho público, los derechos como son, tal cual, ¿verdad? El constitucional, administrativo, penal y procesal, ¿verdad? Como lo vemos acá. Y del privado corresponde al civil y mercantil, ¿verdad? Ahora bien, sobre estas división refiere el derecho interno, es decir, al orden jurídico de cada estado, ¿verdad? Pero como las relaciones jurídicas pueden rebasarse el ámbito de validez de un determinado sistema de derecho, que cabe hablar de aquellas disciplinas que no solo en un aspecto nacional, sino en su faceta internacional. Al lado del derecho público vemos que está el derecho privado nacional o interno, que hay un derecho público y un derecho privado, pero internacionales, ¿verdad? Como lo establece. Quiero ver quién me está escribiendo. Humberto Perdomo, me dice Nancy. Ok, Sí, tomo nota. licenciado, me escribió. Tomo nota, pero Que él se va a contactar, dice, con usted. sí, gracias por eso le iba a decir para recordarme. Muy amable. Bueno, entonces sobre ese aspecto, pues como comentarle, ¿verdad? Siempre está ahí dentro del nacional, pues también el internacional, ¿verdad? Como vemos que esa también se subdivide, ¿verdad? En derecho internacional privado y público, ¿verdad? Como lo hay en esas disciplinas externas. Pero partiendo de este supuesto, ¿verdad? Empiezo a decir que al igual que todas relaciones jurídicas pueden rebasar el ámbito de validez de un determinado sistema de derecho, pues, y cabe hablar de aquellas disciplinas que no solo es un aspecto nacional, como se los dije, sino en su faceta internacional, y al lado del derecho público y el derecho privado nacionales o internos, hay un derecho público y un derecho privado internacionales, ¿verdad? De manera semejante a cada subdivisión de los derechos privados y públicos que corresponden, digamos, a otra paralela del internacional público y del internacional privado. Que ustedes en la medida que vayan viendo sus materias de derecho penal, ¿verdad? Derecho mercantil, administrativo, se van a ir dando cuenta que dentro de ella, ¿verdad? Hay una legislación internacional, no solo nacional, sino que internacional para cada una de ellas, ¿verdad? Y así se establece, pero son disciplinas jurídicas, ¿verdad? Especiales que van determinadas para cada materia. Infiriéndose de lo anterior, pues que la clasificación de las disciplinas jurídicas en materia de derecho público y de derecho privado se enlaza a otra que consiste en referir las normas de cada una de aquellas de derecho internacional o interestatal, ¿verdad? Combinando los dos puntos de vista, ¿verdad? Se ha trazado o se ha determinado, pues, que esto, de alguna manera, el derecho público, perdón, el derecho interno y el derecho internacional, dentro de ellos, pues, están esas materias en las cuales se deben de establecer, ¿verdad? Y esas, obviamente, materias pueden haber diversidad, pues, pero dentro del derecho, pues, como nosotros vemos, ¿verdad? Público y privado, y que no existe solamente el público y privado, también existe el social. Sin embargo,
a raíz de las que se han desarrollado más y se han ido estableciendo y a lo largo de la trayectoria digamos, del tiempo, se ha ido estableciendo, se han ido separando, ¿verdad? Algunas disciplinas que eran propias ya sea del derecho privado o del derecho público, como es el derecho laboral, ¿verdad? Que siempre se ha creído que es un derecho privado, el derecho de familia, que también se ha creído que es privado, ¿verdad? El derecho del medio ambiente. Lejos de eso, pues, de esas materias que les estoy comentando, se han ido aparejando al derecho, ¿verdad? Social, como una disciplina, ¿verdad? No solamente están dentro de esas dos características, pues, pero sin embargo, se ha manejado, como le vuelvo a decir, para el derecho internacional interno, perdón, el derecho interno y el derecho internacional como derecho público y derecho privado, ¿verdad? Dentro de ellas, pues, ustedes van a ver una gama como dentro del derecho público o privado, pues que se determina, ¿verdad? Entre esas materias puede ser el derecho constitucional, penal, el administrativos, ramas especiales del derecho privado, ¿verdad? Derecho civil, ¿verdad? Y así, pues, que se han establecido. Ahora bien, el derecho procesal no figura en la clasificación que se determina en esta, ya sea en derecho privado o derecho público, pero según las ramas especiales en las cuales en derecho interno como en derecho internacional poseen sus reglas procesales, que cada una se determinan en cada materia en las cuales hay, ¿verdad? Porque si ustedes ven, cada materia sustantiva, como le he hablado de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho laboral, derecho civil, ¿verdad? Cada una tiene sus procesales y por eso se dice que cada una de las ramas especiales que deben de tener en derecho interno, en cada derecho internacional posee sus reglas procesales, ¿verdad? No hay solamente un derecho procesal civil y un derecho procesal penal. Podemos hablar asimismo de un derecho procesal constitucional y es así pues que vemos en nuestro derecho interno que lo existe. También hay de un derecho procesal administrativo, un derecho procesal internacional. El procesal pertenece al derecho público, aún en aquellos casos en que se relaciona con el derecho privado, ¿verdad? Esa de alguna manera se va extendiendo, pero desarrollan de manera procesal el derecho sustantivo de cada materia, ¿verdad? Es decir, el derecho sustantivo basándose si es constitucional, si es familia, si es civil, si es laboral, ¿sí? Entonces, bajo ese supuesto es que se debe determinar también esa disciplina jurídica especial, ¿verdad? La distinción, como les vuelvo a repetir, de derecho público o derecho privado. Ahora bien, el derecho constitucional, el derecho político o constitucional es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y en los particulares, ¿verdad? Esa situación se determina y se establece, pues yo sé que esto es un tema de derecho constitucional que ustedes más adelante lo van a ver sus orígenes y todo, pero acá podemos decir o debemos de determinar lo que el derecho político constitucional se relaciona, ¿verdad? Con entre sus órganos, ¿verdad? Entre los particulares y esa estructura fundamental del Estado, ¿verdad? Entonces, bajo esa situación se debe determinar desde el punto de vista formal, la palabra constitución se aplica al documento, ¿verdad? Que contiene las normas relativas a la estructura fundamental del Estado. Desde el punto de vista material, en cambio, se aplica a esa misma estructura, es decir, a las organizaciones políticas, a la competencia, ¿verdad? De los diversos poderes y a los principios concernientes al estatus de las personas. Esto, como les repito, van a ser un objeto de un estudio que ustedes van a hacer, pues una materia como es el derecho constitucional, pero van a ir viendo que esas mismas relaciones en las cuales hay, ¿verdad? Dentro de ella, pero de acuerdo con esa doble posición, cabe hablar del derecho político, tanto en sentido formal como material. La acepción en que aquel concepto se toma dependerá de la forma que la palabra constitución se emplee, ¿verdad? Si entendemos el término en sentido material, habremos de admitir que todo Estado tiene una constitución tomada en efecto
¿verdad? Que la Constitución en su acepción amplia es aplicable a todo tiempo y lugar, y se trata entonces de un concepto de alcance y mayor y valor muy general y referibles no solo a los estados, sino a los cuerpos físicos. La palabra constitución reconoce una diversidad de sentidos. En una acepción general de la misma, cualquier hombre, ¿verdad? Y objeto puede tener una constitución. De aquí no cabe obtener ningún sentido específico. Si se quiere llegar a una inteligencia, ¿verdad? Hay que limitar la palabra constitución a la constitución del Estado, es decir, a la unidad política del pueblo. Pero aún entendida de este modo, la expresión puede tomarse según hemos mencionado, pues tanto en sentido formal como en sentido material. Y en este último sentido, como es el material, todo Estado tiene una constitución, ¿verdad? Y en el primer sentido, como es el material, ¿verdad? El formal, ¿verdad? Como lo hemos dicho, pues solo posee aquellas cuyas organizaciones políticas aparecen reguladas en un documento solemne al que se le da el nombre de constitución o ley fundamental o norma, ¿verdad? Aun cuando todo Estado tiene materialmente hablando una constitución, sea escrita o consuetudinaria o de costumbre, el término Estado constitucional suele aplicarse únicamente a las organizaciones políticas cuyas máximas, ¿verdad?, fundamentales no solo solo definen cómo deben de ser elegidos o designados aquellos a quienes se confía el ejercicio de los poderes soberanos, sino que imponen restricciones eficaces a tal ejercicio, con el fin, pues, de proteger los derechos y prerrogativas individuales y defenderlos, ¿verdad?, contra cualquier acción de poder arbitrario. El carácter fundamental de una constitución escrita en sentido moderno, ¿verdad?, es una ley de protección pública, una ley de garantías que se establecen a partir de una ley primaria como es la Constitución. De aquí que los estados constitucionales poseen constituciones escritas, al lado, pues, de la parte orgánica, una parte dogmática, esta como la de Bill of Rights, ¿verdad?, en donde se consagran los derechos subjetivos públicos del individuo. Pero es claro que un Estado puede quedar comprendido dentro de aquellas categorías aun cuando carezcan, como Inglaterra, de constituciones escritas, ¿verdad? Ustedes van a ver en la materia de derecho constitucional, cuando lo estén estableciendo, que hay constituciones escritas y no escritas, ¿verdad? Inglaterra es uno de los ejemplos en los cuales no tienen constitución escrita. Ellos se basan, pues, a partir de lo mismo supuesto, pues, de la costumbre, ¿verdad?, de establecerse sobre ella. Sin embargo, pues, en la mayoría de estados, pues, establecen que hay constituciones escritas a partir que es una ley primaria, ¿verdad? Por ello, pues, es que definir el derecho constitucional como un conjunto de normas relativa a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y con los particulares, aludiendo, pues, tanto a reglas escritas como normas consuetudinarias, ¿verdad?, o normas de la costumbre, ¿verdad? Ahora bien, el derecho administrativo. El derecho administrativo es la rama del derecho público, pues, que tiene por objeto específico la administración pública. Esta definición, que expresa el concepto más moderno del derecho administrativo, no puede ser entendida si no se aplica su última parte. Es decir, administrar significa, en términos generales, obrar para la gestión o el cuidado de determinados intereses, ya sean propios o ajenos. La administración pública puede ser definida como actividad a través de la cual el Estado y los sujetos auxiliares de ésta se entienden, ¿verdad?, a la satisfacción de los intereses colectivos. Para precisar, pues, el concepto de función administrativa, es necesario recordar la doctrina de la división de poderes. De acuerdo con tal doctrina, las funciones del Estado pueden ser concebidas en dos sentidos diversos, como es uno material y otro formal. Desde el punto de vista formal, las diversas funciones son definidas de acuerdo con el índole de los poderes, ¿verdad? Así, pues, la legislativa es atribuida al Congreso o al Parlamento o
en nuestro caso, pues como a la Asamblea Legislativa, la jurisdiccional, pues a los jueces y tribunales, y la administrativa, pues a los órganos ejecutivos que se encargan con ello. Cuando hablamos obviamente de las jurisdiccionales, sabemos que dentro de la jurisdicción en materia administrativa han nacido pues tribunales propios que conocen esta materia y que son nuevos en nuestra legislación interna. Esta delimitación no coincide en todo caso con la índole material de las distintas funciones y puede ocurrir que un acto administrativo desde el punto de vista formal sea desde el material jurisdiccional o legislativo o en un acto realizado por el Congreso o por los tribunales tenga desde el segundo punto de vista carácter administrativo, ¿verdad? En los estados modernos, tanto en la administración como en la jurisdicción, se encuentran normativamente regulados, ¿verdad? Y esta subordinación de las citadas funciones al orden legal es distinta en cada caso. Esto pues al ejercitar la de juzgar, el Estado persigue pues la realización del derecho controvertido o incierto, pues al ejercitar la administrativa tiende a realizar intereses generalizados, ¿verdad? Las funciones legislativas y jurisdiccional ofrecen dos características comunes, como son la imparcialidad y objetividad. Los jueces deben aplicar el derecho existente y se encuentran colocados por encima de las partes. El legislador, en cuanto a tal, nunca interviene en las relaciones jurídicas que deriven de las normas por él formuladas. Y esto, pues, en cambio, al realizar la tarea administrativa, el Estado obra por sí mismo, es decir, como sujeto o parte interesada en el ejercicio de dicha función. Los procesalistas han elaborado un criterio que permite distinguir claramente las funciones administrativas y judicial. Al realizar, pues, esta última, como es la judicial, el Estado obra por cuenta ajena, sustituyéndose a las particulares para la declaración y tutela del derecho controvertido o incierto, en tanto que el desempeño de la primera obra por cuenta propia, ¿verdad? Cuando el Estado, dentro de los límites que le ha señalado el derecho, persigue sus intereses, ¿verdad? Desarrolla una actividad administrativa. Por el contrario, cuando interviene para procurar la satisfacción de ciertos intereses a que el titular no puede proveer por sí mismo a causa de incertidumbre y de la inobservancia de las normas que los protege, existe la jurisdicción, ¿verdad? La jurisdicción que se va estableciendo por cada materia. La distinción entre actividad administrativa y jurisdiccional estriba, pues, en que mientras con la primera, o sea, la administrativa, el Estado persigue directamente sus intereses en cuanto puede ser directamente perseguido con la segunda, es decir, con la judicial, que interviene para satisfacer los intereses del otro, que han quedado, pues, sin satisfacción, que no pueden perseguirse directamente. Administrar, pues, aquí, como en cualquier otro orden, es cuidar intereses propios, hacer justicia, es intervenir en el interés del otro. La posibilidad de definir las funciones del Estado desde el doble punto de vista, ya sea material y formal, vuelve a presentarse en relación con el concepto de administración pública. En efecto, dicho concepto puede ser entendido tanto formal como materialmente. La administración pública, en sentido material u objetivo, es la actividad del Estado encaminada a la satisfacción de los intereses generales, sea cual fuera el órgano que lo realice. En sentido formal, por administración pública se entiende todo acto del Poder Ejecutivo, aun cuando tengan, desde el punto de vista material, carácter diverso. Para precisar nuestra definición, el derecho administrativo tendrá pues, que decidirse en qué sentido ha de formarse en ella los términos administrativos públicos, ¿verdad? Los autores no han conseguido entender en este punto, ¿verdad? Pero la mayoría se inclina, sin embargo, a favor del criterio formal. De acuerdo con este último, el derecho administrativo podría definirse como el complejo, ¿verdad?, de las normas jurídicas que regulan la organización y la actividad de la administración pública en sentido formal. ¿Sí? Ahora bien, cuando vemos el derecho penal, como lo ven aquí, parte del derecho, pues,
público. En ese sentido, el derecho penal, el criminalista español, como era Eugenio Cuello Calón, lo definió como un conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y la medida de seguridad que el mismo establece para la prevención de la criminalidad. Si bien es cierto, dentro de esta materia del derecho penal estriban otras materias propias del estudio de la persona, del perfil criminalista de la persona, pues como podemos ver, el perfil criminalista, el perfil de víctima, van haciéndose materias en las cuales se van a ir desarrollando y se van estableciendo, pero partiendo de ese supuesto, así a grosso modo como es el derecho penal, ¿verdad? Se da el nombre se da el nombre de delitos a ciertas acciones antisociales prohibidas por la ley, cuya comisión hace acreedor al delincuente a determinadas sanciones conocidas con el nombre específico de penas, pues en la mayoría o en la mayor parte de los sistemas jurídicos modernos tienen solamente el carácter de hechos delictuosos, las acciones u omisiones que la ley considera como tales. El principio, eh, el principio no hay delito sin ley, ni pena sin ley. Allá se consagrado pues en ese supuesto pues por el principio de legalidad, es decir, que por el principio de legalidad pues nadie puede ser, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, lo que la ley mande, lo que la ley prohíbe, en primer lugar debe determinarse, pero también establecerse que por principio de legalidad también debe de establecerse los verbos rectores y como son, pues, los delitos que determinan ante la ley y que de acuerdo a esos delitos que son determinados por la ley, tienen que adecuarse la acción de la persona que ha delinquido o que ha determinado, ¿verdad? En ese sentido, la noción de delito que sirve en base a nuestra legislación es por ende puramente formal, ¿verdad? Adoptándose la definición que podría decirse que es el derecho, que es el delito es una acción antijurídica típica, culpable y sancionada con una pena, ¿verdad? Recuerden que nosotros a medida, bueno, y ustedes también lo van a ver cuando establezcan como el derecho penal. El derecho penal es que nosotros tenemos o desarrollada en nuestra ley penal y procesal penal, van a ver que es una copia a partir de del derecho español, ¿verdad? Pero lejos de eso, pues el delito representa generalmente un ataque directo a los derechos del individuo, esa sea por la integridad física, honor, propiedad, etcétera, pero atenta siempre en forma mediata o inmediata contra los derechos del cuerpo social, ¿verdad? Y por eso es que la aplicación de las leyes penales no se deja librada a una iniciativa o a la potestad de los particulares, salvo contadísimas excepciones, aunque la víctima de un delito perdone a un ofensor, ¿verdad? Corresponde el poder público perseguir y juzgar al delincuente. De ahí que el derecho penal considera a justo título como una de las ramas del derecho político, ya que son públicos, ¿verdad? En definitiva, los intereses tutelados y es pública la sanción. Cuando hablamos de la sanción, la pena, la medida de seguridad que se establece o que se impone a ella, ¿va? Impuesta a quien lo ataca. La pena, pues, es definida como el sufrimiento impuesto por el Estado en perjuicio de una sentencia al culpable de una infracción penal. Ese sufrimiento puede consistir en la restricción o la pérdida de ciertos bienes del sujeto sancionado, como la libertad, la propiedad, la vida, etcétera. Al lado de las penas cuya finalidad inmediata es represiva, el derecho penal establece una serie de medidas preventivas o de seguridad, ¿verdad? Como pueden ser pues la reclusión de locos, sordomudos, degenerados y toxicomanos, ¿verdad? Que establece pues como una situación pues que deben de ser o establecerse pues a partir del confinamiento, confiscación de cosas peligrosas o nocivas, ¿verdad? Que también se establece la vigilancia pues de la policía, medidas tutelares para niñas, niños o adolescentes, ¿verdad? Cuando son personas infractores, ¿verdad? O sea, estas que generalmente es adolescente, ¿va? Infractores, tomemos en cuenta que
para delinquir es a partir de los 12 años, ¿verdad? Que la ley lo determina a partir de la ley ¿cómo que se llama? De la persona infractora, ¿verdad? Como pueden ser estas adolescentes, ¿verdad? Que generalmente, que pues delinquen, pues, porque menos de esos 12 años que se establecen, a partir de ahí, una persona no puede delinquir, sino que responden sus padres para con ellos. Generalmente vemos que esta situación de edades muchas veces lo ven o lo determinan grupos delictivos, ¿verdad? Que son muy estructurados, como son los grupos de Mara, ¿verdad? Que establecen que o toman niños en edades menores de 12 años. ¿Para qué? Para entrega de droga. ¿Para qué? Para entrega de dinero, ¿verdad? Saben perfectamente que estas personas no delinquen. Sin embargo, pues se determina, ¿verdad? En cada una de las situaciones que puede haber, pero para adolescentes mayores de 12 años que ellos delinquen, pues se le aplica pues como ley pues de protección pues a personas como son adolescentes pues que son mayores de 12 años obviamente. Y de acuerdo a esa distinción pueden hablarse en consecuencia del derecho penal preventivo y derecho penal represivo. Ahora bien, el derecho penal disciplinario y derecho militar, al definirse el derecho penal, nos vemos o nos referimos al derecho penal, pues en sentido penal real y verdadero, al que tiene por fin mantenimiento del orden público, ¿verdad? O establecido para con ello. Quiero ver. ¿Quién ha escrito? ¿Mandado un mensaje a alguien? No. ¿Había levantado a alguien la mano? ¿O habían escrito? Sí, solo el derecho penal en preventivo y represivo, ¿verdad? Ajá. Entonces, Preventivo y represivo. Cuando hablamos de preventivo es que obviamente se da la situación de carácter preventivo. ¿Por qué? Porque el Estado está tratando de que no surjan hechos peores a los cuales están regulando. Por ejemplo, hay situaciones como, por ejemplo, un homicidio tentado que no lo mató, sino que va en una situación que pudo haberlo hecho, ¿verdad? Pero también que el Estado, de acuerdo a los verbos rectores, como le digo, no matar, ¿verdad? Se establece como un carácter de preventivo por esa situación, o sea, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, de ese supuesto, pues se debe determinar, ¿verdad? Para el caso del derecho penal, ¿verdad? Y obviamente represivo, cuando se habla de represivo, se entiende pues que el supuesto represivo habla de una sanción o una consecuencia del cometimiento de un ilícito penal que obviamente da como consecuencia, ¿verdad? Una sanción que debe de ser cumplida por la persona que infringió un delito penal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido va que de acuerdo a esa distinción que puede hablarse, ¿verdad? Que el derecho penal puede hablarse de derecho penal preventivo y derecho penal represivo. ¿Sí? ¿Se entiende, Yajaira? sí, perfecto, gracias. Ok, el derecho penal disciplinario, pues como le decía, y el militar, pues al definir el derecho penal en sentido real y verdadero, al que tiene por fin el mantenimiento del orden público, ¿verdad? Pero junto a este existe el llamado derecho penal disciplinario. Este pues proveniente del ejercicio de la potestad disciplinaria que pertenece al Estado, cuyo fin es el mantenimiento por parte de los funcionarios de una conducta ajustada a los deberes y obligaciones que su reglamento profesional les impone. El derecho penal disciplinario es de naturaleza penal, pues conmina con males correcciones disciplinarias, ¿verdad? En el caso de ejecución de actos ilícitos, faltas profesionales, pero no obstante, tal semejanza le separan hondas diferencias, ¿verdad? Del derecho penal verdadero y propio, especialmente su diverso fin, pues mientras ésta aspira a la conservación del orden jurídico y su establecimiento cuando ha sido violado por delito mediante la combinación, imposición y ejecución de la pena, el derecho disciplinario
cuando establecemos el derecho disciplinario, tiende a mantener a los funcionarios en la observancia de sus deberes y a sancionar su infracción por medio de la imposición de medidas correctivas y disciplinarias. El derecho penal común debe ser distinguido del derecho penal militar. Este último, como es el derecho militar, es definido por tratadistas, ¿verdad? Como el conjunto de leyes que organiza la represión de las infracciones militares por medio de las penas. El derecho militar no se reduce, sin embargo, al estudio de las leyes que castigan las infracciones militares. Refiérese también, como dice, se ha dicho, pues que las normas que coordinan, sincronizan y conciertan las relaciones derivadas de la vida marcial, ¿verdad? En cuanto a regulación jurídica de la disciplina militar, el derecho castrense norma, según el mismo autor, ¿verdad? Que los autores que se han ido estableciendo, pues que las conductas personal del soldado, las relaciones recíprocas del personal militar, los deberes de los miembros del ejército, las relaciones de estos con otros órganos del Estado y con la sociedad, y por último, organizaciones y funciones de las instituciones armadas, es que se deben de regular o se deben de determinar, pues esa regulación jurídica de la disciplina militar, pues la razón de ser el ejercicio y la necesidad básica de la disciplina para que pueda cumplir eficazmente los fines de su existencia, que generan un orden jurídico peculiar, ¿verdad? Dentro del general del Estado. En este orden jurídico especial, la estimativa, ¿verdad?, la conducta militar es diferente de la de civil, pues la ley castrense aprecia los más altos valores humanos en forma diversa y a veces antagónica o contrapuesta, pues, a lo del derecho común, como puede ocurrir con, por ejemplo, pues, tratándose de la vida, la libertad, el honor, la propiedad y el valor y la obediencia, ¿verdad? Que tal diversidad de criterios axiológicos o de valores explican las peculiaridades de la legislación castrense y permiten a la vez considerar, ¿verdad?, la disciplina de que como independiente, no solo el derecho penal común, sino el disciplinario en orden administrativo. En su autonomía del derecho militar, ¿verdad? Hay que hacer un amplio examen de los criterios estimativos inspiradores de la legislación marcial, ¿verdad? Y después de mostrar las diferencias que la separan de lo que sirve la base de la legislación común, que llega a la conclusión de que el derecho militar, como se indica, ¿verdad?, debe ser considerado como una disciplina independiente o autónoma. ¿Por qué se dice que se debe determinar como independiente o autónoma? Pues parte de que sanciona, ¿verdad?, a un grupo determinado o especial, ¿verdad?, como son el grupo militar, ¿verdad? No va a ser para todas las personas civiles, ¿verdad?, sino que solamente para ese grupo. Por eso es que se debe decir que es una disciplina independiente o autónoma que va dirigida a un solo grupo establecido. El derecho procesal, como antes les había dicho, pues es el conjunto de las reglas destinadas a la aplicación de las normas del derecho a casos particulares, ya sea con el fin de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya que con el propósito de que los órganos jurisdiccionales declaren la existencia de determinada obligación y en caso necesario ordene que se haga efectiva. La facultad de pedir de los órganos jurisdiccionales del Estado la aplicación de normas jurídicas a casos concretos con cualquiera de las finalidades, ¿verdad?, que nos hemos referido, ¿verdad?, recibe el nombre del derecho de acción. El derecho correlativo impuesto a los jueces y tribunales denominase pues derecho jurisdiccional. Al cumplir tal deber, realiza el Estado una de las funciones fundamentales que le está encomendada, como es la de juzgar o jurisdiccional, ¿verdad? Juzgar por parte del tribunal o del juzgador, en este caso juez, ¿verdad? Y jurisdiccional, obviamente, determinado un territorio. Ahora bien, el vínculo que se establece entre los órganos jurisdiccionales y la persona que hace el valor de derecho de acción o de defensa, llámese relación jurídica procesal. Esto, pues, en su aspecto activo está constituido por las facultades legales de las partes frente a los órganos encargados de la jurisdicción, y en su aspecto pasivo
por el deber jurisdiccional de tales órganos, se trata pues de una relación jurídico compleja, es decir, que no se agota en un solo vínculo normativo, sino que se envuelve en una serie de relaciones de derecho, digamos, constitutivas del proceso, ¿verdad? O de lo que determina el proceso en cada ley, ¿verdad? El derecho procesal es precisamente el conjunto de normas relativas a este último, es decir, el desenvolvimiento de las relaciones procesales. El proceso puede tener una fase declarativa y otra ejecutiva. Declarativa, obviamente, desde el momento es la que se establece como forma cognitiva que se establece. Es decir, es una fase declarativa que tiende al esclarecimiento de una situación jurídica controvertida o incierta. Cuando hablo de esta controvertida o incierta es que se van a aportar pruebas, se van a establecer todos los mecanismos de defensa por ambas partes para establecer el supuesto por el cual se está ventilando, ¿verdad? En una fase ejecutiva es que ya hay una sentencia y su finalidad consiste en hacer valer por el empleo de la coacción determinados derechos cuya existencia ha sido judicialmente declarada, o sea, es decir, ya probada y establecida. El derecho procesal en el sentido moderno del término solo puede nacer al abolirse al régimen de autodefensa. En las organizaciones sociales de épocas primitivas, la tutela del derecho, ¿verdad?, amenazado o lesionado no correspondía al poder público, sino a los particulares. Cuando estos se consideraban lesionados en su derecho, solo disponían para defenderse de su propia fuerza física o la de la ayuda del grupo en que formaban parte. El resultado de las contiendas dependían más que la justificación de las pretensiones en conflicto, de la fuerza bruta de que se pudiesen pues disponer los contendientes, ¿verdad? La función jurisdiccional aparece tanto pronto como la solución de las controversias y en general pues la tutela del derecho que queda encomendada al poder público. Por ello se ha dicho que esa función resulta de la subsistencia y la autodefensa de los particulares por una actividad de ciertos órganos del Estado. En vez de que cada titular del derecho subjetivo se haga justicia por sí mismo, el poder público se constituye, ¿verdad?, a él en esta función protectora y de manera objetiva estudia si las facultades de las partes se atribuyen realmente existen como un derecho autónomo, ya que su existencia no depende de los derechos subjetivos materiales invocados en el proceso. El procesal es consecuentemente, ¿verdad?, un derecho instrumental o adjetivo, ¿verdad?, dotado de autonomía frente al material o sustantivo, o derecho sustantivo, ¿verdad?, que se establece, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos del derecho instrumental o adjetivo, obviamente determinado por un procedimiento establecido, determinado o establecido, valga la redundancia, pero cuando hablamos de lo sustantivo es lo que establece o lo que marca el derecho, ¿verdad?, a hacer un supuesto de ser exigido, ¿verdad? Ahora bien, el derecho internacional público, propiamente tal, es el conjunto de las normas que rigen las relaciones de los estados entre sí y señalan sus derechos y deberes recíprocos. ¿Por qué hablo de esta situación? Porque el Estado habla de una situación donde se determina, se establece, ¿verdad?, que hay instrumentos internacionales que el Estado ya sea que los ha ratificado o que ha sido parte para su constitución, ¿verdad? Algunos autores opinan que la expresión derecho internacional debe ser sustituida por el término derecho interestatal y se funda en que el concepto de nación a que alude aquella no es jurídico, sino sociológico. Esto pues porque la fuerza de la costumbre se ha impuesto, sin embargo, la precisión del lenguaje. Antiguamente el derecho internacional era designado con el nombre de derecho de gentes. La expresión jus gentium, que en el derecho romano tenía su significado propio, independientemente del objeto que nos ocupa, fue utilizado, ¿verdad?, y designaba la idea de un orden jurídico no escrito para regular las relaciones entre los pueblos, que idea que nació vinculada con la del derecho natural. Esta expresión tomó carta de naturaleza en la mayoría de los países,
traducidas pues en las respectivas lenguas que se estableció, ¿verdad? Pero ha sido sustituida modernamente por las dominaciones como son derecho internacional, menos pues en Alemania, donde perdura la expresión de derecho de los pueblos, ¿verdad? Lejos de llamarse como derecho internacional. Pues se ha discutido largamente el carácter jurídico de las reglas que se integran el llamado derecho internacional. Si se parte del dogma de la soberanía y se toma el concepto en cuestión en sentido absoluto, ¿verdad? Absoluto, resulta imposible aceptar la existencia de un ordenamiento jurídico supraordinario a los estados, ya que dicho ordenamiento implicaría lógicamente la destrucción de aquel concepto. Si los estados son normalmente soberanos, esto es si constituyen el supremo poder sobre la tierra, y no cabe pensar una potencia superior al que establece como poder legislativo, pues un derecho sobre ellos que lo declara como el poder judicial e imponga pues coactivamente su relación como poder ejecutivo. El error de quienes argumentan de este modo estriba en creer que la aparición y realización de las normas jurídicas presupone una organización de los sometidos a tales preceptos. La sociedad no organizada puede producir derecho independiente, ¿verdad?, de los órganos legislativos. Esto pues derecho como el derecho consuetudinario, ¿verdad?, o derecho de costumbre que se establece. De algún modo, pues la comunidad no organizada de las naciones ha podido crear por medio de la costumbre los principios fundamentales del derecho de gente, ¿verdad? Entre ellos hay una que ha preparado el camino para la creación jurídica consciente, la regla pacta sunt servanda, que es decir, el principio según el cual los pactos legalmente celebrados deben de ser cumplidos puntualmente, o pacta sunt servanda, ¿va? La costumbre y los acuerdos internacionales son por ello las dos fuentes características de aquel derecho, como es el derecho pues internacional, ¿verdad? Y la carencia de un poder judicial y de órganos ejecutivos tampoco quita el derecho de gentes su propio carácter jurídico. Las normas internacionales no carecen de sanción como a menudo se afirma, aun cuando técnicamente muy imperfectas, tales sanciones existan, pues la represalia y la guerra pueden ser pueden ser jurídicamente, ¿verdad?, consideradas como sanciones típicas de la jus gentium o de derecho de gente, ¿verdad? El derecho internacional no solo carece de la diferenciación, ¿verdad?, entre pena y ejecución forzosa, sino también la falta de principio de la equivalencia entre el delito y la sanción. Es cierto pues que la represalia y la guerra representan dos grados diferentes de sanción, es decir, dos grados de intervención forzada en la esfera de intereses de un Estado, pero el derecho internacional no se decide en favor de una u otra de las sanciones, cuya diferencia depende de la gravedad del delito internacional contra el cual la sanción constituye una reacción. Según el derecho internacional general, el Estado lesionado, queda en libertad de escoger la sanción con la cual desea reaccionar contra la persona que lo lesionó, sin tomar en cuenta la gravedad del delito, es decir, la clase de lesión, esa pues, o esta pues, es una de las peores omisiones de las técnicas del derecho internacional para definirla, ¿verdad? Ahora bien, el derecho civil, como bien hemos visto, ¿verdad?, el derecho civil determina las consecuencias esenciales de los principios, hechos y actos de la vida humana, como es el nacimiento, matrimonio, ¿verdad?, y la situación jurídica del ser humano, pero en relación con sus semejantes, la capacidad civil, las deudas, los créditos, o en relación de las cosas, de la propiedad, el usufructo. Esta rama, pues, si bien es cierto, puede dividirse en 5 grandes partes, pero partimos del hecho que esto es cuestiones patrimoniales, aunque, como les decía, en su primer momento se establecía que aspectos como la materia de familia, la materia laboral, dependían del derecho privado, no tanto público.
pero lo cierto es que es de derecho social, ¿verdad? Debo de decir que si bien es cierto, el derecho civil se divide en 5 grandes partes, pues se establece que el derecho de las personas, como es la personalidad jurídica, la capacidad, el estado familiar, ¿verdad? El domicilio se establecen de esas personas, pero también se determina el derecho familiar, como es el matrimonio, el divorcio, legitimación, adopción, autoridad parental, tutela, curatelas, etcétera. Como un segundo supuesto, pues que las ramas se dividen en esas 5 partes, ¿verdad? Como un tercero podemos decir que el derecho de los bienes, como es la clasificación de bienes, la posesión, propiedad, usufructo, uso, habitación, servidumbre, etcétera. El derecho sucesorio, obviamente, cuando hablamos del derecho sucesorio, las sucesiones testamentarias y legítimas, ¿verdad? El derecho de obligaciones. Entre los romanos, pues la expresión de jus civili tenía un significado diverso. El jus civili era el aplicable únicamente a los ciudadanos, ¿verdad?, de Roma, en oposición al jus gentium o derecho de gente, pues aplicable a los extranjeros. Ahora bien, el derecho mercantil debemos de decir que es el conjunto de normas relativas a los comerciantes y los actos de comercio, ¿verdad? La rama del derecho que estudia los preceptos que regula el comercio y las actividades asimiladas a él y las relaciones jurídicas que se derivan de esas normas. El mercantil constituye relativamente al civil un derecho excepcional o especial, es decir, un complejo de normas de derecho privado especiales para la comerciante y la actividad mercantil. Por su peculiar e incluso naturaleza, podemos decir que las relaciones de cambio reclaman, ¿verdad?, una disciplina más simple y a la vez más rigurosa que el derecho común. En sus orígenes, pues el derecho mercantil era esencialmente un derecho de los comerciantes. Posteriormente se convirtió en reglamentación jurídica de los actos de comercio, considerado independientemente, ¿verdad?, de la calidad de las personas. La noción del acto de comercio constituye el concepto fundamental del derecho mercantil moderno. Y dicho concepto es particularmente importante en el derecho incluso salvadoreño, porque nuestro código establece, ¿verdad?, que la forma como son aplicables los actos de comercio, que de ahí podemos decir que el derecho mercantil puede ser definido como el conjunto de normas que se aplican a los actos de comercio sin consideración de las personas que lo realizan, ¿verdad? Esto pues se determina, ¿verdad? El sistema que sigue nuestra ley es, por tanto, enteramente objetivo en cuanto a la realización de un acto de comercio, sea cual fuera la calidad de los sujetos que en el mismo intervienen. Y podemos decir, pues, que determina el carácter mercantil de las relaciones jurídicas y la sumisión de ésta a los preceptos propios del ordenamiento. Debe advertirse que el conjunto jurídico de acto de comercio no se confunde con el económico, pues hay actos que no corresponden a este último y tienden desde el punto de vista jurídico la naturaleza comercial. Los de comercio en sentido jurídico son en consecuencia todo aquello a lo que el legislador por consideraciones económicas o de cualquier índole otorga ese carácter. Nuestra ley no define los actos, ¿verdad?, pero sí se limita pues a enumerarlos, y dicha enumeración posee, como se determina, pues un carácter exclusivamente ejemplificativo y abierto que se debe establecer, ¿verdad?, para que dichos actos mercantiles se deben de tener como todos los actos de naturaleza análoga a los enumerados en los preceptos de fracciones del mismo precepto, ¿verdad?, el mismo que se establece el código, el derecho mercantil, que lo regula, pues obviamente, nuestra derecho mercantil, ¿verdad?, y que se establece incluso, pues, para reglas pertenecientes al proceso que se establece. Diversos autores se han esforzado por dar un concepto jurídico del acto de comercio, ¿verdad?, para determinar qué era lo que se determinaba, pues, pero la nota esencial, ¿verdad?, que se establece o que se quiere determinar es que
Todas estos supuestos pues, presuponen actos que se realizan en masa, ¿verdad? Actos que obviamente no son individuales, sino que en grupos, ¿verdad? Determinados, ¿verdad? Que establecen que son dueños de empresa, establecimiento. Se realizan repetidas y que se realizan obviamente repetidamente y de un modo igual, ¿verdad? Como pueden pasar actos jurídicos como pueden ser la compraventa, ¿verdad? En una tienda, los contratos de suministro, las estructuraciones, las operaciones del depósito y todas en suma, pues, suponen actos que se repiten del mismo modo una y mil veces, ¿verdad? Y lo mismo que la repetición de un acto produce modificaciones psicológicas en el sujeto que lo realiza. Esto pueden ser en los hábitos que se desenvuelven, se desarrollan en sus actividades y así también, ¿verdad? La repetición en masa de determinadas operaciones jurídicas produce una adaptación, una acomodación de las normas que lo regulan. El derecho, por ende, tiene que tener presente las necesidades vitales que regule y acomodarse al influjo de estas. El derecho especial que resulta de la acomodación de las normas jurídicas a la realización de actos en masa es el derecho mercantil. Y como les digo, siempre y cuando este derecho esté de esa forma, pues será regulado por el derecho mercantil. La nota más común de todos los actos de comercio considerados, pues, es la de ser actos que se realizan en masa. Las operaciones mercantiles, por ende, por ser operaciones en masa, tienden que ser tipificadas o típicas, ¿verdad? La tipicidad de los actos del comercio se supone de relieve el desarrollo fabuloso de los contratos tipo en la esfera mercantil. Es completamente exacto que todos los actos enumerados y establecidos por la ley se realizan en masa, pero no puede olvidarse que hay actos en masa no mercantiles, como pueden ser arrendamientos, ejercicios de algunas profesiones liberales, etcétera, que se establecen, ¿verdad? Que se determinan. Es necesario completar la anterior exposición que no debemos olvidar la referencia al sujeto especial de tales actos, es decir, que es típico de los actos de comercio que se realicen en masa, pero falta como nota diferenciadora la del sujeto que lo realiza, la empresa, ¿verdad? De este modo, conectada la realización en masa con la presencia de un sujeto económico típico, la empresa podemos decir que son actos de comercio. Los actos en masa realizados por empresa. La existencia de empresas está explícito o implícita en toda y cada una de las fracciones que determina la ley, ¿verdad? Cuando hablo de esta situación, ¿verdad? El derecho mercantil propiamente tal, ¿verdad? Van a ver ustedes en una materia por aparte lo que se debe determinar el derecho mercantil, ¿verdad? De supuestos que pueden establecerse o pueden determinarse, ¿verdad? Pero en sumas debemos decir que son actos mercantiles, actos que se hacen en conjunto, determinados no solamente como una sola persona, sino que en muchas, ¿verdad? Y obviamente dueños de establecimientos, de empresas, cuando van a ver ustedes la materia de derecho mercantil, van a ver que hay comerciantes con relaciones individuales, ¿verdad? O colectivas, como son las de derecho, ¿cómo que se llama? Cuando son empresas, ¿verdad? Que se están representando entre ellas mismas, ¿verdad? Y la forma que se deben establecer. Pero el derecho internacional, ahora bien, el derecho, digamos, internacional privado es el conjunto de normas que indican en qué forma deben de resolverse en materia privada los problemas de aplicación que deriven de la pluralidad de legislaciones. A estos problemas se les ha dado el nombre de problemas de aplicación de las leyes en el espacio. Esto es decir, para distinguirlo de lo relativo a la aplicación de las leyes en el tiempo. En principio, el ámbito espacial de vigencia de un ordenamiento jurídico se haya limitado al territorio de la organización estatal a que pertenece. Gracias a esa limitación es posible la existencia de diversos estados en el planeta, pero como la actividad de las personas no se desenvuelve siempre dentro de las fronteras del estado de que cada individuo forma parte, sino que puede desarrollarse en el extranjero o en relación pues con nacionales de otros países. Con frecuencia se suscitan problemas
sobre la ley que debe de aplicarse a los actos jurídicos realizados por tales personas, ¿verdad? El objeto de la ciencia, denominado derecho internacional, ¿verdad?, consiste en determinar la autoridad extraordinaria de cada ley. Esto es, en indagar y establecer con arreglo los principios del derecho si la autoridad, la fuerza y la eficacia de todo proyecto imperativo sancionado por cada legislador, ¿verdad?, debe determinar en las fronteras del Estado en que se haya dictado, o deben de extenderse en ciertos casos el territorio sujeto, digamos, a otra soberanía, y el supuesto de que se deba admitirse la autoridad extranjera o extraterritorial, ¿verdad?, como pueden ser de la ley, que precisar los límites dentro de los cuales pueden aquella ser admitida. El último de esto, pues, o sea, como materia, pues, se deben de establecer, ¿verdad?, esa situación o ese límite, ¿verdad?, de lo que deben de entenderse como actos que se realizan individuales o en masas, ¿verdad?, como es el derecho mercantil. Ahora bien, las ramas jurídicas de creación resistente, entre las ramas jurídicas de creación resistente, la más importante son el derecho agrario, el derecho de trabajo, el aéreo, el de familia, ¿verdad? Como se los había dicho antes, ¿verdad? Que ya no son como como derecho, pues, público o privado para establecerse. Por eso es que debemos de decirlo en las áreas que da, pero cuando hablamos del derecho agrario, el derecho agrario, también llamado derecho rural, es definido como la rama del derecho que contiene las normas reguladoras de las relaciones jurídicas concernientes a la agricultura. Eso como derecho agrario, pues, pero también lo podemos decir como el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disciplina en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la posesión rústica y las explotaciones de carácter agrícola. Es indispensable fijar ante todo la extensión del término agrario para exponer un concepto sobre el derecho rural. La palabra mencionada, que viene del latín agrarius de ager o campo, y en consecuencia designan todo, ¿verdad?, lo relativo al campo. El derecho agrario es, digamos, dentro de la tan extensa significado que solamente el estatus jurídico del campo se lo pueden determinar, pero en otras palabras se refiere a las normas legales que rigen toda relación, pues, cuyo objeto de la tierra como propiedad o como fuente económica de carácter agrícola, entendiéndose el carácter en su más amplio significado, es decir, en cuanto a la explotación, ¿verdad? Pero el concepto de agricultura no solo debe de comprenderse la cría de animales y el cultivo de vegetales, sino también el aprovechamiento de los productos, de lo producido espontáneamente por la tierra, cuando se hace de manera sistemática, que quedan excluidos de aquel concepto la pesca, obviamente, la caza y la minería, ¿verdad? En cambio, la servicultura, si pertenecen al dominio de lo agraviado por la influencia que los bosques ejercen las condiciones hidrográficas, ¿verdad?, esenciales para la agricultura. El derecho, obviamente, agrario está constituido de acuerdo con la expresión, ¿verdad?, por las normas relativas a la propiedad rústica, a la agricultura y a la ganadería, pues al crédito rural, al aprovechamiento de aguas, a los bosques, ¿verdad?, que se determina la localización, a los seguros agrícolas y en general todos los que se refieren a la agricultura, ¿verdad? La rama de que se trata, pues no obstante que los países el mismo carácter se establecen, ¿verdad? Pero en Italia, por ejemplo, es esencialmente el derecho privado, entre nosotros de índole pública, ¿verdad? Bien, el derecho de trabajo, cuando hablamos que el derecho de trabajo, llamado también derecho de obrero o legislación industrial, es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre trabajadores y patronos y que constituyen como el derecho común en materia de trabajo, que tanto el civil aparece frente a él como derecho de expresión,
los beneficios de la legislación sobre la materia no se hayan limitados entre nosotros, pues a un determinado grupo de trabajadores, sino que se extiende a toda persona, ¿verdad? De obreros, jornaleros, domésticos y artesanos en general, a toda persona que posee a disposición de otras fuerzas de trabajo, solo escapan su regulación en determinadas condiciones el mandato, pues la prestación de servicios profesionales y el trabajo de actos empleados de las empresas. La razón o la rama que hablamos, ¿verdad? Ha nacido como derecho de clase y tiene por ende el carácter de legislación protectora de los trabajadores. Es un derecho de protector, ¿verdad? De una clase social y se funda en imperiosa necesidad de proletariado, pues de mejorar su nivel de vida en espera, y esto es lo fundamental de que se opere la transformación del mundo hacia un régimen del más justo, pues el derecho de trabajo no es una finalidad última, sino una ordenación transitoria, ¿verdad? Esto es en la medida que exige por una clase social para evitar la explotación de que era víctima, ¿verdad? Lo mismo que el derecho agrario, el derecho de trabajo es considerado como entre nosotros, pues en la rama pública, ¿verdad? Aunque aun cuando en realidad no esté integrado exclusivamente por normas de esta índole, ¿verdad? Para establecérsela. El derecho aéreo, como se ha establecido. Pero debo decirles que el derecho de trabajo antes de todo, ¿verdad? El derecho de trabajo también, al igual que el derecho de familia, el medio ambiente, aunque no estén muy determinados, pero se va a establecer, ¿verdad? Para el derecho social. Ahora bien, cuando hablo como una tercera, ¿verdad? Supuesto como es la forma que se determina o se establece el derecho, ¿verdad? Debo decir que el derecho aéreo, pues, en el caso del derecho aéreo, pues, que es la disciplina de las normas relativas a la navegación aérea, a las aeronaves y al espacio aéreo como elementos indispensables de tal navegación, ¿verdad? Y esas normas han sido y son contempladas por los juristas de muy diversas materias, ¿verdad? El legislador, pues, expidió una ley especial sobre la aeronáutica civil, que considera hoy que la aeronáutica como un capítulo de la ley de vías generales de comunicación y que establece que de alguna manera se determinan, ¿verdad? Para cada supuesto o cada legislación. Ahora bien, establecerse un paralelo, como podría decirse, del derecho a establecerse, ¿verdad? Como es ¿cómo es que se llama? Como disciplina, porque estudia las normas de navegación aéreas a los aeronaves, ¿verdad? Y el espacio aéreo como elementos indispensables de la navegación, pues, pero lejos de eso, determinarse también que establece un paralelo entre el derecho aéreo y el ferroviario, pues, que afirmase a instituciones de la aeronáutica son simples adaptaciones de las del derecho marítimo. Cuando hablamos de esto, pues en las escuelas de libre del derecho, pues que la nueva disciplina se enseña en el curso de Derecho Comercial, Terrestre, Marítimo y Aéreo. Así debemos de decir que el derecho de transporte, cualquiera que sea el instrumento de locomoción, ¿verdad? Emplea lo que haría el derecho aéreo en una de las partes de ese régimen jurídico, ¿verdad? Para establecerlo o para determinar una ley. Nosotros tenemos una ley especial de aeronáutica, ¿verdad? Y que parte de esa situación. Ahora bien, se ha sostenido que la materia orgánica es la navegación, es decir, tanto la acuática como la aérea deben de ser consideradas como especies del mismo género, y esta doctrina inspiró en el Código de la Navegación vigente en Italia de 1942, ¿verdad? Como se establece. Ahora bien, derecho aéreo constituye el dominio jurídico un fenómeno completamente extraordinario, sin lazo alguno con el pasado, ¿verdad? Que el derecho aéreo pues debería de ser constituido sobre la base jurídica enteramente nuevas y exigen normas jurídicas originales. Esta es también la opinión del profesor, ¿verdad? Que de los profesores o autores que han establecido pues como apuntes del derecho aéreo, pues ha subrayado cuidadosamente todas las peculiaridades de lo que es el derecho aéreo, ¿verdad? Ahora bien, para esta situación debemos de ver y debemos de analizar cada una de esos supuestos,
¿verdad? Pero debo de decir que cuando hablamos de la introducción del estudio del derecho y las disciplinas jurídicas especiales, los cursos consagrados a la disciplina jurídica especial constituyen, como es sabido, la parte central y más extensa de las enseñanzas impartidas en las facultades de Derecho, pues porque tales cursos inician el primer año de la carrera, pues y pertenecen en último, durante la cual se estudia también la filosofía jurídica. Esta asignatura, si bien que representa, ¿verdad?, el coronamiento de los estudios profesionales del abogado, supone el conocimiento por parte del alumno de las diversas ramas del derecho privado y público, así como los cursos en materia filosófica impartidas durante el bachillerato. Es verdad que se trata de una materia primordial filosófica, pero no es menos cierto que el objeto que se haya referido es el derecho mismo. De aquí que implica esa doble preparación filosófica y jurídica, pero como la filosofía del derecho no puede ser estudiada con fruto, sino al finalizar la carrera y los cursos especiales se inician desde el primer año, el alumno que llega a la facultad de jurisprudencia a menester de una enseñanza introductoria, pues, de carácter general, que le ofrezca una noción acerca del derecho, le ponga un contacto con los conceptos fundamentales del mismo y le brinda una visión panorámica de las distintas, digamos, comarcas que forman el vasto territorio de las disciplinas jurídicas. Pero tal enseñanza forma el objeto de la introducción al estudio del derecho, o la de índole, digamos, de su asunto y las finalidades pedagógicas que persiguen. Esta materia tiene necesariamente frente a las disciplinas especiales carácter exclusivamente formal. Dichas disciplinas están consagradas, según lo hemos explicado, en la sistematización y exposición del contenido de un determinado ordenamiento jurídico. La materia a que se refiere es, por consiguiente, ¿verdad?, el derecho que efectivamente las norma la vida de una comunidad es un momento dado de su historia y que no hace falta gran esfuerzo para comprender, ¿verdad?, que esas disciplinas no pueden, sin traspasar sus propios límites, ofrecer el estudio de una noción universal acerca del derecho o definir los conceptos fundamentales del mismo. Aquella noción que lo mismo que otros conceptos no son definidos sino supuestamente por las disciplinas especiales, y todas ellas versan sobre las distintas ramas del derecho y en todas se tratan de normas jurídicas, derechos subjetivos, deberes y sanciones, ¿verdad? Pero su objeto no consiste en decirnos que sea el derecho universalmente considerado ni cómo puede definirse los supuestos jurídicos. Los derechos subjetivos, los derechos jurídicos, los derechos subjetivos, ¿verdad?, tampoco pueden verse las disciplinas especiales al dar una visión de conjunto sobre las diversas formas de conocimiento jurídico. Pero hay que explicar los métodos empleados por los juristas o los filósofos del derecho, pues, o discutir los múltiples problemas de la técnica, ¿verdad?, de aplicación e integración, y esos temas forman el objeto de nuestro curso, pues por ello hemos determinado o determinar esa noción, ¿verdad?, para la definición, ¿verdad?, de los conceptos y otras disciplinas jurídicas, pues también, ¿verdad?, a los conceptos fundamentales, y la última, pues, a la técnica de aplicación, ¿verdad?, las enseñanzas impartidas en relación con dichos temas constitutivos, la parte general del conocimiento jurídico, obviamente, ¿verdad?, aun y cuando el contenido de las normas disciplinarias coincide esencialmente con el de la primera parte de la filosofía, ¿verdad?, del derecho a la que se debe determinar, pues, y la teoría jurídica fundamental, y entre ambas una diferencia importante en la forma de enseñanza, ya que el curso introductorio por su parte propia y el lugar que ocupa es en el plan de estudios debe ser mucho más elemental los conceptos jurídicos fundamentales. Además, el curso de introducción no se toca la parte central y más difícil de la filosofía del derecho, que es la axiología jurídica. Por eso debemos de decir que son esos supuestos, ¿verdad?, de disciplinas jurídicas especiales que se determinan y que se establecen a partir del estudio del derecho, como es el estudio de la introducción al estudio del derecho, ¿verdad?, propiamente tal. Bueno, como explico, pues, me interesa, pues, establecer, ¿verdad?, y a partir de determinar sobre estas disciplinas jurídicas, pero para la próxima clase vamos a hablar sobre las disciplinas jurídicas auxiliares, ¿verdad?,
a lo que debemos determinar por parte de disciplinas jurídicas auxiliares, ya no las especiales como las que hemos visto, sino que las auxiliares como pueden ser la sociología del derecho, ¿verdad? Como lo vemos acá en la diapositiva, la sociología del derecho, la historia del derecho y el derecho comparado, que deben de establecerse como disciplinas jurídicas auxiliares para el estudio del derecho por parte de nuestro curso, ¿verdad? A establecerse. No sé si hasta aquí hay algún pregunta sobre el tema, ¿verdad? Si no hay preguntas hasta este momento, ya veo que son las 7:45, ¿verdad? Pero lejos de eso, si no hay preguntas a hacerse, ¿verdad? Me quedaría hasta aquí. Nos vemos para el próximo jueves, ¿verdad? Que siempre va a haber clase, ¿verdad? Insistirle que siempre deben de estar entrando a clase, ¿verdad? Y aparte de eso, establecerles también, ¿verdad? Que va a haber un laboratorio para ese día. Si no hay preguntas, pues me quedo hasta aquí. Nos vemos el siguiente jueves. ¿Sí? Perfecto, Lick, gracias. De acuerdo, Lick, muchas gracias. Bueno, pues cuídense, pasen feliz noche y los veo el jueves. Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Sí, diga. Bueno, yo que le escribió el día sábado. No sé si soy el que le escribió el día sábado, el que me incorporé hace poco a la universidad. Ajá. No sé si, porque estaba escuchando al principio que habían grupos. No sé si en ese hay grupos. Eso está en la plataforma. Logra entrar a la plataforma, por favor, y va a verificar eso. Luego le escribo al WhatsApp, pero vea la plataforma, logra entrar a la plataforma, por favor, y va a verificar eso, ¿verdad? Sobre ese supuesto, porque ahí va a ver usted lo que vamos a, ¿cómo que se llama? A ver toda la actividad que se va a desarrollar, ¿verdad? Por parte de usted, ¿verdad? Y con todas las actividades que tengo pendientes, licenciado, las veo en la plataforma, porque sí, comencé a verificarlas el día de ahora, ¿verdad? Porque necesitaba el link de la clase. Sí, permítame. Vamos a terminar la clase. Bueno, hasta aquí, permítame, luego le digo.